Hello, my name is Lina Maria Angulo. I am 21 years old. I am from San Andres Island. I also live here. I enrolled in the Environmental Engineering Program. El día de hoy vamos a hablar de las proposiciones y las tablas de verdad. A mí me tocó el ejercicio C. Las proposiciones simples en mi actividad serían que el acoso laboral afecta negativamente la salud de los empleados. La proposición Q es las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad. Y la última proposición simple, que es la R, sería las denuncias de acoso laboral se les brinda la debida atención. Bueno, estas serían las proposiciones simples y aquí tenemos el lenguaje simbólico de estas proposiciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar este lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Para ello debemos saber y debemos identificar cuáles son los conectores que aparecen en este lenguaje. Bueno, aquí tenemos P, que hace parte de la primera proposición, y tenemos esta flechita que significa sí y solo sí. Entonces, ya sabemos que esta flechita significa sí y solo sí. En este paréntesis tenemos a Q, que es esta proposición, y estos dos conectores. Este conector de aquí significa y este conector de aquí, muchos lo confunden, pero este significa negativo. Entonces, este conector es negativo. Bueno, este sí solo sí sería bicondicional. Este sería negativo, que algunas personas normalmente lo van a encontrar representado así en los diferentes libros. Y este de aquí, esta es la conjunción, que sería y. Bueno, una vez ya identificados los conectores, pasamos a realizar el lenguaje natural. Aquí ya lo tengo escrito. Podemos observar que la primera proposición sería el acoso laboral afecta negativamente la salud de los empleados, que sería toda esta parte de acá. Al lado de ella podemos conseguir un conector. Este conector ya lo teníamos identificado, significa sí y solo sí, y es un bicondicional. Bueno, aquí lo tenemos escrito, sí y solo sí. Después tenemos la segunda proposición simple, que sería las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad. Al lado de esta podemos ver dos conectores más. Este conector de aquí, que significa y es una conjunción. Al lado de este también tenemos un signo que ya habíamos identificado y sabemos que es una negación. Entonces, después de esto pasamos a escribirlo. Entonces quedaría y no. La tercera proposición, que sería la denuncia de acoso laboral se les brinda la debida atención, la abreviamos a y no se les brinda la debida atención. Entonces así quedaría nuestro lenguaje natural. De esta parte vamos a realizar una tabla de verdad manual a partir de esta expresión simbólica. Bueno, la regla dice que para empezar a hacer la tabla de verdad manual debemos identificar ciertas características, como son, primero vamos a identificar cuántas proposiciones tiene nuestro lenguaje simbólico. En este caso tenemos 1, 2 y 3 proposiciones simples. Esta la vamos a situar aquí de primeritas, ¿cierto? Bueno, en esta primera parte, para empezar a llenar esta parte, se dice que esta primera de aquí va a tener 4 verdaderas y 4 falsas. La segunda va a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y ya la última va a tener verdadero, falso, y así esta parte la vamos intercalando. En esta parte vamos a identificar si en nuestra expresión simbólica tenemos alguna negación. Bueno, en este caso sí tenemos una negación, como podemos ver, y la vamos a situar en esta parte. Sería la negación de R. Aquí tenemos R como naturalmente y normalmente va, y aquí tenemos la negación de R, que sería lo opuesto. Pero vamos a realizar lo que está dentro de este paréntesis, que es esta parte de aquí, ¿cierto? Entonces, en esta tablita vamos a ver cuáles son las propiedades. ¿Por qué de la conjunción? Porque aquí tenemos una conjunción, que sería y. En este caso vamos a coger la Q, vamos a trabajar con Q y con el negativo de R. Entonces, ¿cuándo va a ser verdadero? Como podemos observar aquí, cuando Q y la negación de R sean verdaderas ambas. Entonces quedará así. Aquí tenemos verdadero, aquí tenemos falso, entonces va a ser falso. Acá tenemos verdadero, entonces va a ser verdadero. Y acá el falso, verdadero, falso. Vamos a trabajar con toda la expresión completa para terminar y finalizar con esta tabla de verdad. Bueno, vamos a trabajar porque aquí encontramos un bicondicional. Entonces, trabajamos con esta primera parte y esta de aquí. Bueno, como podemos observar, únicamente va a ser verdadero cuando P sea verdadera y el paréntesis sea verdadera, o cuando P sea falsa y el paréntesis sea falso. Como podemos observar aquí, P es verdadero, el paréntesis es falso, entonces sería falsa. Verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero. Ahora debemos determinar si esta tabla de verdad es una tautología, una contingencia o una determinación. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Por qué? Porque hay unas reglas, como podemos ver aquí. La tautología es cuando todo al final es verdadero, la contingencia es cuando hay una variación, cuando hay verdaderos y falsos, y la determinación es cuando todo al final es falso. Aquí, como podemos observar, tenemos una contingencia. Entonces, esta tabla de verdad es una contingencia porque tenemos una mezcla de ambos. Fácil, vamos a realizar la tabla en el simulador de tablas de verdad.
que lo pueden conseguir en este link, ¿cierto? En ese simulador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar únicamente la expresión simbólica, que él se encarga después de arrojarnos la tabla como tal en la siguiente imagen. De esta manera, así concluimos el tema de proposiciones y tablas de verdad. Gracias por su atención.